Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.5, que es intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Nos dice que nosotros encontremos las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de la función cuadrática f con el eje Y si f de x es igual a x menos 3 al cuadrado menos 4, y la otra es f de x es igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. Vale. Para empezar, vamos a tomar en cuenta esto que nos indica que en general las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de una función f con el eje y siempre van a ser los puntos 0, f de 0, es decir, que el valor de x tiene que ser 0 para poder encontrar la intersección con el eje y. Dice que si f es una función cuadrática, entonces la gráfica de f solo va a cortar al eje y en un único punto. Recordemos que para que una función sea cuadrática, solo por cada x solo debe existir un valor en y, ¿verdad? Entonces, para este caso, por tal razón, en una función cuadrática solo se va a cortar al eje y en un punto, no pueden salir dos. Recordemos que para que la función, para que una figura corte al eje y en dos partes, por ejemplo, tendría que ser una parábola así abierta hacia la derecha, pero entonces no es función, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esto, que solo se va a cortar a la función, al eje y, perdón, solo va a cortar en un único punto. Vale. Entonces tenemos el primer caso, que es f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Una manera práctica de poder saber dónde o cuál es la respuesta que nosotros vamos a obtener es graficar en GeoGebra. Vamos a graficar entonces la función x menos 3 al cuadrado menos 4. Presionamos Enter, y nos va a generar la gráfica. Una vez se nos muestra la gráfica, nosotros vamos a ver a dónde la gráfica corta el eje Y. Y aquí vemos, aquí está el punto de corte, veamos, en Y igual 5. Entonces la respuesta que nos tiene que dar aquí es que la gráfica corta el eje Y en 5. Esa es la manera práctica de poder comprobar que lo que nosotros vamos a hacer está correcto. Nos tiene que dar 5. Entonces, para poder resolver esta situación, siempre vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de la intersección en el eje Y, significa que la coordenada es 0, un valor Y. Es decir, que nosotros vamos a asumir que x es igual a 0 para poder obtener la coordenada 0, f de 0. Siempre vamos a considerar esto, que cuando hablamos de la intersección en el eje Y, quien vale 0 es la x, y eso es lo que nosotros vamos a evaluar en nuestra función. Vale, ¿qué significa? Esto es práctico, simplemente en lugar de la x yo voy a escribir 0. En lugar de la x escribo 0. Entonces evalúo para f de 0. Como la función es x menos 3, aquí sería 0 menos 3 al cuadrado menos 4. 0 menos 3 es menos 3. Menos 3 al cuadrado menos 4. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por 3, y eso me va a generar 9. 9 menos 4, entonces al final llego a que f de 0 es igual a 9 menos 4. Obtengo un valor de 5. ¿Y qué me había dicho GeoGebra? GeoGebra me había dicho que iba a obtener 5. Entonces quiere decir que mi respuesta está correcta. ¿Qué significa? Que por lo tanto, la intersección en el eje Y es el punto 0,5. Como quien dice, 0, el f de 0 que yo obtuve. Así de sencillo vamos a resolver este tipo de situaciones. Para el caso del número 2 o el literal B es el mismo proceso. Si yo quiero comprobar a qué respuesta voy a llegar, voy a graficar en GeoGebra la función menos 2x al cuadrado menos 12x menos 18. Le doy Enter y aquí tenemos la parábola. Entonces obviamente aquí no se ve dónde está la intersección. Me ubico más abajo, acá, miren. ¿Qué significa? Que corta el eje Y en el valor de menos 18. Entonces esa es la respuesta que yo tengo que obtener
en el proceso que yo voy a realizar. Entonces ahora sí ya lo puedo hacer matemáticamente. Vale. ¿Qué significa? La coordenada de intersección siempre va a ser el punto 0, y. O como quien diría, 0, f de 0. Es decir, que a quien yo voy a hacer 0 es el valor de x. Entonces, en lugar de x, yo voy a escribir 0. Entonces, hago el mismo proceso. Voy a evaluar f de 0 es igual a menos 2. Dice x cuadrado, pero en lugar de la x yo voy a escribir 0, ya sabemos. Así, 0 al cuadrado. Menos 12 por x, pero x vale 0. Menos 18. Menos 2 por 0 al cuadrado es 0. 12 por 0 es 0. Menos 18. Menos 2 por 0 es 0. 0 menos 0 menos 18. 0 menos 0 es 0 y 0 menos 18 es menos 18. Entonces aquí llegué a que f de 0 es igual a menos 18. ¿Qué significa? Que la intercepción en el eje Y para esta función es el punto 0, menos 18. Que era lo que GeoGebra me había indicado a mí, ¿verdad? Que la intersección efectivamente era en el punto 0, menos 18. Entonces de esta manera encontramos las intersecciones así de fácil. Con lo que ustedes van a hacer, ustedes pueden graficarlos en GeoGebra para ver qué respuesta tienen que obtener. Vaya, por ejemplo, si yo voy a graficar, vamos a hacer el y, x cuadrado más 5x más 5. Significa que usted viene en GeoGebra y digita x cuadrado más 5x más un quinto, 1 entre 5, ¿verdad? Y nos va a generar la ecuación de la parábola de esta manera. Vale. Si nosotros nos percatamos, acá está el punto donde la gráfica corta al eje Y. Este es el literal Y, ¿verdad? Entonces, obviamente acá nos da 0.2. Entonces, en lo que ustedes van a hacer, les va a dar 1.1 quinto. Pero si nosotros hacemos la división de 1 entre 5, ahí es donde obtenemos 0.2, que es lo que GeoGebra nos indica. Acá porque vamos a trabajar con fraccionarios. De esta manera, entonces basta con sustituir. En lugar de x escribo 0. Ya sabemos que esto se me hace 0, esto se me hace 0, y por eso solo me queda un quinto. Entonces, y así podemos trabajar todos los demás ejercicios, ¿verdad? Podemos hacerlos en GeoGebra. Luego hacemos el proceso de sustitución para comprobar que lo que nosotros obtuvimos está correcto.